Vanguardia Española presenta los primeros encuentros de vanguardia española, hispanidad y socialismo. Será el fin de semana del 1 al 3 de marzo del año 2024 en el Monasterio de los Paules en Santa Marta de Tormes, Salamanca, con Pedro Baños, Juan Manuel de Prada, Alejandro Cao de Benós, Pedro Insua, Paloma Hernández, Daniel Marín, Santiago Armesilla y muchos más. Lo que nos une, una civilización. Lo que nos fortalecerá, la unidad en forma de comunidad. Reserva tu inscripción ya en el enlace abajo en la descripción del vídeo. En el año 1927 se publica por primera vez en alemán en Alemania la obra maestra del último gran filósofo que Alemania ha dado en lo que respecta al idealismo alemán, Martin Heidegger. Esa obra es Ser y Tiempo. Algunos comentarios breves sobre esa obra para poder contextualizar lo que voy a tratar en este vídeo. Como ya he dicho, Martin Heidegger es uno de los últimos y más importantes representantes del idealismo alemán. Para Heidegger, el olvido de la pregunta por el ser, y este es el tema fundamental de Ser y Tiempo, en la metafísica de la tradición occidental por parte del Dasein, es decir, el único ente con capacidad para tener algún conocimiento del ser, es probablemente la gran cuestión de la historia de la filosofía. Ello se debería a que la pregunta por el ser ha sido olvidada por dicha tradición, que ha tendido a quedar encerrada en una metafísica particular cuya conclusión o cierre sería lo que Heidegger llama la técnica. Una técnica que tendría sus expresiones políticas más características tanto en el capitalismo estadounidense como en el socialismo soviético, encerrando a Europa, es decir, a Alemania, entre medias. Esta filosofía geográficamente situada por parte de Heidegger explicaría muchas de sus posiciones políticas antes de la Segunda Guerra Mundial. No voy a enrollarme más explicando todo lo que dice Heidegger en Ser y Tiempo, pero sí hay que dejar claro que esta obra es una de las más importantes del siglo XX y es uno de los epígonos del idealismo alemán. Heidegger plantea una aporía filosófica, es decir, la tradición filosófica está encerrada en una metafísica que nos aleja del conocimiento sobre el ser. ¿Pero qué propone Heidegger para salir de esa aporía? Lo siguiente. Para Heidegger, la salida de la aporía metafísica que no permite responder a la pregunta por el ser debido al cierre técnico solo puede realizarse mediante otra metafísica. En este caso, solo la experiencia de la angustia vital podría permitir al Dasein, es decir, al ser humano, al único ente que para Heidegger tiene capacidad por su estatus ontológico de tener conexión con el ser, el poder aproximarse a la respuesta de la pregunta por el ser. Heidegger, al decir que a través de la experiencia de la angustia vital se puede un ser humano, un Dasein, aproximar a resolver la pregunta por el ser, incluso a conocer el ser, lo que tiene que quedar claro es que Heidegger no fue el primero en plantear esto en la historia del pensamiento en Alemania ni en el mundo. Evidentemente sí fue el primero en referirse al Dasein en estos términos. El gran antecedente de Heidegger en este sentido fue el iniciador de la Reforma Protestante, Martín Lutero. Pero, ¿qué conexiones tiene la filosofía de Heidegger, su hermenéutica idealista basada en la fenomenología de Husserl, con el protestantismo, con la Reforma Protestante en lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Y qué conexiones tiene esto con la evolución político-ideológica de Heidegger? Es decir, con su abrazo y su apoyo a Hitler, al nacionalsocialismo y su militancia en el Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán. ¿Y qué tiene que ver esto con el hecho de que Heidegger se alejara del catolicismo en su búsqueda por el ser? Porque Heidegger iba para cura. Este vídeo, esta reflexión, va sobre eso, sobre las conexiones entre Lutero, Heidegger y el nazismo. Empecemos. El funeral y entierro de Heidegger en 1976 fue realizado mediante el rito católico. Heidegger nació en Meßkirch, un pequeño pueblo del Länder de Baden-Württemberg, al suroeste de la actual Alemania. Este Länder siempre fue de mayoría católica, aunque muy seguida por la confesión de la Iglesia Evangélica en Alemania, la más importante del protestantismo en esta nación política. Su padre, Friedrich,
fue sacristán, custodio de los objetos sagrados de la sacristía de una iglesia y asistente de las labores de cuidado y mantenimiento de la misma, así como encargado de preparar la ceremonia de la misa. En su formación filosófica fue crucial Konrad Gruber, director del seminario de Constanza y posteriormente arzobispo de Friburgo, quien le introdujo a la filosofía helénica a través de la lectura de la obra Sobre la múltiple significación del ente en Aristóteles, de Franz Brentano. Brentano fue un filósofo alemán muy importante en la formación de Heidegger, y no solo de Heidegger, también del maestro de Heidegger, Husserl. ¿En qué sentido? Escuchad. Este fue un sacerdote prusiano que tras el Concilio Vaticano I en 1870 y la declaración de la infalibilidad papal como dogma del catolicismo, colgó los hábitos y se casó con una mujer. Dicho dogma católico, el de la infalibilidad del Papa, consiste en que, por inspiración divina, el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene la última palabra en cuestiones de fe y moral, ex cátedra, es decir, en función de su cargo, lo que no implica que sea infalible en sus opiniones sobre otros temas o que no pueda pecar. Brentano, tras volverse laico, se aproximó al empirismo inglés, al idealismo trascendental de Immanuel Kant y a los estudios sobre psicología. La lectura de Brentano fue fundamental en Heidegger para aproximarse a Aristóteles y a la pregunta por el ser. Otra influencia fundamental en su vida fue la de su profesor Edmund Husserl, al que ya hemos mencionado, una persona crucial para entender la filosofía del siglo XX, porque es el padre de la fenomenología, una de las escuelas filosóficas más importantes de los últimos 150 años. ¿Por qué? Sígueme y te lo explico. Husserl, fundador de la fenomenología trascendental, es autor de la obra Investigaciones lógicas, que se publicó en 2 tomos entre 1900 y 1901, y a quien Heidegger dedicó Ser y Tiempo en 1926-27. Husserl también fue alumno de Brentano. Husserl había nacido en Prosnitz, Moravia, en el Imperio Austríaco, luego austrohúngaro, en el seno de una familia judía askenazi germánica. Hoy la ciudad se llama Prostejov y pertenece a Chequia. Cursó estudios de filosofía en la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg hasta 1887, bajo la dirección de Karl Stumpf, también discípulo de Brentano. Dicha universidad se encuentra en el Länder de Sajonia-Anhalt, cuya confesión mayoritaria es la Iglesia Evangélica en Alemania, luterana. Allí Husserl optó religiosamente por el protestantismo en vez de por el judaísmo. Cuando Heidegger toma contacto por primera vez con la obra de Husserl es en 1909, año en que aquel entró como novicio jesuita en Tisis, en Austria. Es decir, que Heidegger entró como novicio en la católica Austria. Heidegger iba para cura. ¿Qué implica esto en su evolución política y filosófica? Os lo explico a continuación. El noviciado es un periodo de prueba previa a los primeros votos monásticos que dura entre 6 y 2 años. Pero Heidegger dejó de ser novicio por motivos de salud, pues tenía problemas cardíacos. 2 años más tarde, en 1911, se presentó candidato al seminario de Friburgo, que también tiene que dejar por sus problemas de corazón. Es entonces cuando, finalmente, su vocación teológico-sacerdotal es abandonada y opta por la filosofía. No obstante, sus conocimientos de escolástica durante su formación presacerdotal fueron fundamentales también para la construcción de su hermenéutica. Heidegger fue un gran conocedor de la escolástica aristotélico-tomista del español Francisco Suárez, a quien nombra en Ser y Tiempo. Francisco Suárez, teólogo, filósofo y sacerdote español de la Escuela de Salamanca, o incluso tomado como epígono de la Escuela de Salamanca en el siglo XVII, es autor, entre otros, del ensayo Disputaciones Metafísicas, una de las obras cúlmenes de la filosofía en español. Y Heidegger está muy influenciado por Suárez. Ahora bien, Heidegger se aleja filosóficamente del catolicismo, y esto es fundamental en su acercamiento a Lutero y en su posterior acercamiento al nazismo. Y esto es muy heavy lo que estoy diciendo quizás. ¿Pero por qué ocurre así? Atento, porque ahora mismo te lo voy a explicar. Escucha. En 1915, Heidegger intentó de nuevo volver al sacerdocio, pero decidió abandonar ya completamente el camino profesional de la religión católica. En su artículo Consideraciones sobre la religión en la fenomenología del joven Heidegger, César Lambert, de la Universidad Católica de Maule, en Chile, escribe lo siguiente, y le citamos: Heidegger afirma que su vocación es la filosofía, por tanto, no el acatamiento de lo que él llama el sistema del catolicismo. De esa manera, piensa que su justificación ante Dios viene dada, única y exclusivamente, por el cumplimiento de esa vocación filosófica.
Heidegger llegó a afirmar, y ya continuamos nosotros, que Santo Tomás de Aquino jamás consiguió realizar síntesis alguna con la filosofía de Aristóteles. Es más, el propio Gustavo Bueno afirma que esa síntesis tomista entre Aristóteles y el cristianismo jamás se realizó. ¿Dónde dice Gustavo Bueno esto? En El mito de la felicidad, un libro publicado en el año 2005. Esta cita aparece en mi último libro, Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. Así afirma Bueno: tal síntesis, la escolástica aristotélico-tomista, no es algo más que un buen deseo de algunos escolásticos. No existe ni pudo existir tal síntesis. Lo que hay es una utilización muy inteligente por parte de Santo Tomás de la maquinaria aristotélica para edificar una concepción creacionista que es irreductible al necesitarismo de Aristóteles. Si no estás de acuerdo, o si estás de acuerdo con esto que dice Gustavo Bueno y que incluso decía Heidegger, la imposibilidad de la síntesis de Aristóteles con el cristianismo que realiza Santo Tomás y que sigue la escuela de Salamanca, te leo abajo en los comentarios. Seguro que se puede dar un debate muy interesante al respecto. Sigamos. La cuestión es que, siguiendo a Lambert, Heidegger entiende que lo que él llama el sistema del catolicismo, es decir, la religión católica, es extrafilosófico y que le resulta problemático e inaceptable. Así se expresa en una carta enviada el 9 de enero de 1919 a su amigo, el sacerdote católico Engelbert Krebs, a su vez profesor de teología dogmática en Friburgo. Heidegger entiende que el sistema del catolicismo no garantizaría su libertad de las convicciones y de la doctrina, pero, y sigue Heidegger, no así el cristianismo ni la metafísica, entendiendo esta última en una nueva acepción. Es decir, que para Heidegger, que tuvo vocación de cura, o era filósofo o era católico, pero no podía ser las dos cosas. Es decir, que para Heidegger, para el Heidegger previo a Ser y Tiempo e incluso para el Heidegger posterior a Ser y Tiempo, libro publicado en 1927, no se puede ser al mismo tiempo católico y filósofo. Son dos cosas totalmente incompatibles. ¿Por qué? Sígueme ahí y te lo explico. Heidegger vive su angustia religiosa particular en pleno inicio de la República de Weimar, la cual se inicia en 1919 y acaba hacia 1933 con la llegada de Hitler al poder. Acaba entre comillas porque formalmente los nazis jamás abolieron de facto la República de Weimar. Lo único que hicieron fue declarar un perpetuo estado de excepción sobre el cual se edificó el Tercer Reich. Pero sigamos. Eso sí, Heidegger sí vio compatible ser filósofo y nacionalsocialista, una ideología con un marcado neopaganismo pangermánico y racista incompatible con el catolicismo, como se ejemplificó en la encíclica Mild brennender Sorge de 1937, redactada por el Papa Pío XI. Hitler, al igual que Heidegger, fue criado como católico por una madre muy devota, pero entendía que el catolicismo cultivaba el fracaso humano, en un análisis que recuerda a El Anticristo, la obra de Nietzsche de 1888. Y es curioso porque aquí aparece Nietzsche como un nexo fundamental entre la filosofía del idealismo alemán y Lutero con Heidegger y con Hitler. ¿Por qué? Porque aunque muchos nietzscheanos digan lo contrario, si quieres entender la ontología del nacionalsocialismo, Nietzsche es fundamental. Pero sigamos, que hoy el vídeo no es sobre Nietzsche, es sobre Heidegger. Escuchad. Para inicios de la década de 1930, el catolicismo era la confesión de un tercio de los ciudadanos alemanes. El Zentrum era su partido, perseguido durante la Kulturkampf, la batalla cultural de Bismarck contra el catolicismo, pero recuperado por este ante la amenaza de los sindicatos de clase y del Partido Socialdemócrata. No obstante, muchos católicos alemanes ya tenían posiciones contrarias al comunismo cuando el Papa León XIII lo denunció en la encíclica Rerum Novarum de 1891, que inicia la doctrina social de la Iglesia. Desde la doctrina católica, el socialismo sería una suerte de hijo del liberalismo, una ideología considerada un error moderno por la Iglesia católica y condenada por esta, el liberalismo, a través de la encíclica Quanta Cura y del documento Syllabus Errorum Complectens Praecipuos Nostrae Aetatis Errores, ambos textos redactados por el Papa Pío IX en 1864, y antes incluso por la encíclica Mirari Vos del año 1832 del Papa Gregorio XVI. Esto de las encíclicas es fundamental para señalar en qué sentido ideológico y ontológico y filosófico va la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha condenado el liberalismo, pero también ha condenado otras ideologías, entre ellas el fascismo
el nazismo y el comunismo. Una breve exposición histórica sobre esto para entender la cuestión, si esté de acuerdo o no. Atención. El mismo año en que se publicó Mit Brennender Sorge, su autor, el Papa Pío XI, redactó también la encíclica Divini Redemptoris, también en 1937, en que condena al marxismo y al comunismo, por lo que el caldo de cultivo anticomunista por parte de los católicos alemanes pudo ayudar, aunque fuese pasivamente, al auge del nazismo, que al igual que Pío XI era ferozmente anticomunista. Y que el nazismo es una ideología ferozmente anticomunista y ferozmente antimarxista se puede probar simplemente leyendo el Mein Kampf, leyendo el Mi Lucha. Por cierto, si en algún momento queréis que haga un vídeo sobre el Mein Kampf, decídmelo en la caja de comentarios. Se me acumulan vídeos, lo sé, pero bueno, así es la vida de YouTube. Sigamos con Heidegger. Sigamos con las encíclicas papales. Pero Pío XI también era antifascista y antinazi. En 1931, este papa también había condenado el fascismo en la encíclica Non Abbiamo Bisogno, 2 años después de la firma de los Pactos de Letrán, que reconocían el catolicismo como única religión reconocida en Italia y en la Ciudad del Vaticano como Estado independiente. Pero para ese año 1937, todas las familias cristianas en Alemania estaban sometidas al Tercer Reich, que las utilizó políticamente cuando pretendía sustituirlas por una concepción espiritual racista de la comunidad política alemana en un sentido, como ya dijimos, neopagano. Pues bien, en este contexto histórico, Heidegger votó al Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, NSDAP, de Hitler en las elecciones de 1932, y al año siguiente, en 1933, se afilió a dicho partido. Por lo que se deduce que para Heidegger, la Iglesia Católica no garantizaba su libertad de convicciones y de la doctrina, pero el NSDAP, el partido nazi, sí. Incluso se podría deducir que en aquel momento, para Heidegger, el nacionalsocialismo no sería extrafilosófico como el catolicismo, sino quizás la realización de la filosofía, o mejor dicho, de su filosofía. Curioso, ¿no? Para Heidegger, el catolicismo es extrafilosófico, pero el nazismo no lo es. Para Heidegger, la Iglesia Católica constreñía su libertad de pensamiento, pero el partido nazi, el nacionalsocialismo, en absoluto. Y aquí está el punto fuerte que explica realmente la construcción doctrinal filosófica del idealismo hermenéutico de Martin Heidegger. Para cuando murió Pío XI en 1938, este se encontraba en la redacción de Humani Generis Unitas, una encíclica en la que se iba a condenar el nazismo y el racismo, pero nunca fue publicada debido a su enfermedad y muerte. Su borrador, coescrito con el jesuita estadounidense John Lafarge, fue descubierto en el año 2001. Iba a ser un texto aún más contundente contra el nazismo que Mit Brennender Sorge. Y atención, porque en el devenir ideológico y filosófico de Heidegger también hay cuestiones prosaicas. ¿Queréis saber cuáles? Es decir, ¿hubo interés práctico, materialista en el peor sentido de la palabra, por parte de Heidegger para tomar el rumbo que tomó hacia el nazismo? Sí. Os lo voy a explicar a continuación. Así fue. 5 años antes, como dijimos, Heidegger se afilió al partido nazi en 1933. Ese mismo año es elegido rector de la Universidad de Friburgo, 3 meses después de que Hitler fuese elegido canciller de Alemania. En una famosa entrevista que Heidegger concedió al diario alemán Der Spiegel en el año 1966, este afirmó que se presentó al rectorado para evitar que un funcionario nazi lo tomara. Pero Heidegger ya estaba afiliado al partido nazi y, de hecho, su discurso de toma de posesión lo hizo con el brazo levantado, haciendo el saludo fascista. Bajo su rectorado, bajo el rectorado de Heidegger en la Universidad de Friburgo, que abandonó en abril de 1934, se quemaron libros marxistas y libros escritos por judíos. La dedicatoria a Husserl en Ser y Tiempo, quien había fallecido en 1938, fue retirada en la 5ª edición del libro, en 1941, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Tras dicha guerra, esa dedicatoria fue repuesta. ¿Y qué tiene que ver todo esto que estoy contando con la Reforma Protestante? ¿Qué tiene que ver la evolución de Heidegger del catolicismo al nazismo con el protestantismo? Y más concretamente, con Martín Lutero. Aquí viene la parte más polémica del vídeo. Atención. Contextualicemos. En septiembre del año 2019 se publicó en Cambridge University Press del Reino Unido el estudio titulado Two Germanys, Investigating the Religious and Social Base of the 1930 Nazi Electorate, escrito por Hans Otto Froland, Thor Georg Jacobsen y Peder Bergford Osa. Según estos 3 investigadores, existe una correlación bastante sólida entre las clases sociales altas alemanas que, independientemente de su confesión religiosa, católica o protestante, votaron masivamente a Hitler.
Pero en lo que respecta a la clase obrera, hay una división más clara. La mayoría de los obreros de confesión católica no votó a Hitler, pero la mayoría de los obreros de confesión protestante sí. Es más, dados a realizar una diferenciación específica más exacta, los trabajadores rurales, los cuentapropistas y los trabajadores domésticos de confesión protestante votaron masivamente a Hitler, pero los trabajadores católicos le dieron la espalda. Los obreros cualificados protestantes alemanes de cuello blanco en las elecciones de 1932, no obstante, optaron mayormente por la socialdemocracia, mientras que los trabajadores de cuello blanco católicos sí es cierto que inclinaron su voto hacia Hitler. Pero entre las propias bases del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán había una orientación muy marcada a nivel religioso por el protestantismo. Estas bases entendían que desde inicios del siglo XIX, los gobernantes germánicos y alemanes le daban la espalda a los luteranos. También en las elecciones de 1930 se observó una tendencia de voto hacia el partido nazi entre los desempleados urbanos, tanto protestantes como católicos. Pero lo que está claro es que el nacionalsocialismo fue muy ampliamente apoyado, tanto a nivel electoral como de militancia, por alemanes protestantes luteranos. Ello explica el movimiento llamado Deutsche Christen, cristianos alemanes, que unificaba a luteranos, calvinistas, presbiterianos, metodistas y congregacionalistas nazis, y a la Iglesia Evangélica en Alemania, que fue convertida en una corporación política controlada por el NSDAP, quien designaba a un Reichsbischof, obispo del Reich, dentro de dicha iglesia evangélica. Es cierto que hubo disidencia luterana antinazi, como la iglesia confesante, pero siempre fue minoritaria y sus miembros o fueron asesinados, como Dietrich Bonhoeffer, o metidos en campos de concentración, como Martin Niemöller, quien sobrevivió. Y hay que tener una cosa en cuenta, Martin Niemöller en un inicio apoyó a Hitler por su anticomunismo y su antisemitismo. Es en ese contexto social en que Heidegger se convierte en militante del NSDAP y en votante y seguidor de Hitler. Pero dije que iba a conectar todo esto con Lutero. ¿Cómo? Ahora viene la explicación. Ya hemos hablado de la conexión sociológico-histórica entre Lutero, entre el luteranismo y el nazismo y el movimiento nazi, tanto a nivel electoral como de militancia. ¿Y dónde está la conexión teológico-filosófica que conecta con Martin Heidegger? Ahora mismo os la voy a explicar. Atentos. La reforma protestante iniciada por Lutero en el siglo XVI es, como afirma Arsenio Ginzo Fernández en su artículo Heidegger y la reforma protestante, el referente filosófico fundamental para entender a Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach o Nietzsche, para quien el párroco protestante vendría a ser el abuelo de la filosofía alemana. Lo que no obsta para que el propio Nietzsche tuviese desencuentros con Lutero. Y fijaros lo importante que es esta afirmación. El propio Nietzsche afirma que el párroco luterano, el pastor luterano protestante, es, textualmente, el abuelo de la filosofía alemana. Muchos de los filósofos alemanes mencionados o germánicos fueron estudiantes de teología luterana en su juventud. Dicha teología luterana nunca desapareció completamente de su filosofía, aunque profesionalmente se decantaran al mundo académico filosófico. Y es en ese contexto de historia de la filosofía donde, a mi juicio, hay que engarzar el rechazo de Heidegger al catolicismo como algo extrafilosófico y contrario a la libertad filosófica. Porque la tradición del idealismo alemán, de la que Heidegger es uno de sus últimos epígonos, siempre entendió que la libertad filosófica solo era posible partiendo de Lutero y no de Roma. Algo paradójico cuando el propio Lutero atacó a la filosofía y a la razón, a la que llamó ramera. Las llamadas de Lutero al libre examen del individuo, a la subjetividad, etc., eran precisamente ataques al catolicismo. Por ello, no es posible entender la filosofía moderna sin estas consideraciones luteranas que combinan ataques a la filosofía como disciplina y a la vez llamamientos a la libertad de conciencia. Para la filosofía alemana, Lutero es uno de los padres de la modernidad. Es decir, que si quieres entender la filosofía alemana y particularmente el idealismo alemán, tienes que entender su conexión con Lutero. De esto ya habla Jorge Polo Blanco en su magnífico libro, que estoy en proceso de terminar, Románticos y racistas, editado en 2021 por El Viejo Topo. Heidegger quiere engarzarse con esa tradición filosófica alemana y quiere engarzarse con Lutero. Y ello se debe también a su contacto con la lectura de las obras de Lutero. ¿Cuándo ocurre esto? Te lo explico a continuación. Escucha. Heidegger tomó contacto con Lutero durante sus estudios teológicos católicos, cuando en 1908, un año antes de entrar al seminario,
leyó las lecciones de Lutero sobre la Epístola a los Romanos, sexto libro del Nuevo Testamento. Pero la lectura que Heidegger hace de Lutero no es una lectura promodernista. Si para Marx y Engels, tal y como escribieron en La ideología alemana, obra escrita en 1845, el protestantismo es la versión burguesa del cristianismo, y Lutero quiso convertir a los curas en laicos y acabó convirtiendo a los laicos en curas, expresión textual de Marx, un quiasmo suyo, más, sigamos hablando de Heidegger. Heidegger lee a autores como Richard August Reitzenstein, Hermann Gunkel o Wilhelm Buset, que buscan desde Lutero un acercamiento al cristianismo primitivo. Este acercamiento espiritual de Heidegger a Lutero se comprueba en las cartas que se escribió con el filósofo neocantiano y protestante luterano Heinrich Rickert. Para Heidegger, ningún filósofo católico, para él, filósofo católico es un oxímoron, ha comprendido jamás a Kant. Kant, que por cierto, a nivel religioso, fue pietista, es decir, protestante. Sigamos. Heidegger, además, mientras disfrutó de la beca Schätzler, en tanto que estudiante de teología católica, rechazó el Doctoris Angelici, un motu propio escrito en 1914 por el Papa Pío X, que configuró la constitución apostólica de la Iglesia Católica y por el que Santo Tomás de Aquino se convirtió en autoridad doctrinal de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Para Heidegger, todavía católico, entonces esto era inaceptable, y de ahí sus afirmaciones de que el Aquinate, es decir, que Santo Tomás de Aquino, jamás lograra sintetizar a Aristóteles con el cristianismo. En una carta al sacerdote Krebs, ya mencionado, Heidegger se refiere a la doctrina de Santo Tomás como, y le citamos textualmente, ensalada italiana, contraria a su libertad de pensamiento. La dependencia del futuro laboral de Heidegger de la Iglesia Católica fue sustituida en 1933 por la dependencia del partido nazi para ser rector de la Universidad de Friburgo. Además de Rickert, la influencia de la teología dialéctica protestante de Wilhelm Dilthey y de Friedrich Schleiermacher es fundamental en el acercamiento espiritual de Heidegger a Lutero, y más importante, para que Heidegger viera la relación total, a nivel de coherencia, entre la reforma protestante y el idealismo alemán, y también con el nacionalsocialismo. Es decir, ¿qué es Heidegger? Heidegger no es más que un nieto de Lutero y un hijo del idealismo alemán, al igual que lo era Hitler, a pesar de que ambos se criaran como católicos. Lo que les envolvió culturalmente y espiritualmente no fue Roma, fue Berlín, es decir, fue Lutero. Sigamos. Para Heidegger, la escolástica católica supuso una fuerte amenaza contra la inmediatez de la vida religiosa por el consiguiente olvido de la religión a fuerza de teología y dogmas. El joven Lutero, con su acercamiento al cristianismo primitivo, lo que supondría, a nuestro juicio analizando a Heidegger, es un intento de retroceder en el camino histórico que la filosofía tradicional ha realizado en su olvido del ser. Sin la ruptura de Heidegger en 1919 con la escolástica católica, no se puede entender Ser y Tiempo, pero tampoco su acercamiento al nazismo en 1932 puede entenderse sin su ruptura con el catolicismo. Lo curioso es que Husserl, judío luterano, estimuló las lecciones y lecturas luteranas de Heidegger durante los cursos de Friburgo de 1919 a 1923. Para el ya mencionado Ginzo Fernández, Heidegger entiende que Lutero y Descartes son los padres de la filosofía moderna y que la reforma luterana va a tener profundas implicaciones no solo para la comprensión del cristianismo originario, sino también a la hora de un desmontaje de la historia de la metafísica. Porque Heidegger, en Ser y Tiempo, su obra de 1927, se propone explícitamente la destrucción de la metafísica tradicional, o lo que es lo mismo, la destrucción o recomposición desde su prisma de toda la filosofía, que se ha olvidado del ser y que tiene que recuperarlo, o mejor dicho, tiene que volver a preguntarse por el ser. Cosa que políticamente hablando, la Iglesia Católica no puede hacer, pero sí Hitler. Y por eso Heidegger, a través de Lutero, se acerca a la idea de destruir la filosofía y a la idea de volverse nazi, idea que pone en práctica en 1933 cuando se afilia al Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Sigamos. En el periodo de estancia de Heidegger en Marburgo entre 1923 y 1928, Lutero sigue estando muy presente. No obstante, con su retorno a Friburgo, Heidegger se alejó del protestantismo coetáneo a su tiempo y se acercó más a Nietzsche
que también bebió del luteranismo, y a la visión que sobre la reforma protestante tuvo el poeta romántico Friedrich Hölderlin, pietista como Kant, pero tendente a un panteísmo de la unidad y armonía del ser. Pero para Heidegger, la proveniencia condiciona el futuro, tanto en biografía como en historia. Heidegger siempre defendió la disputa de Heidelberg de 1518, en que Lutero defiende sus 95 tesis de Wittenberg y la depravación del alma humana. Lutero siempre fue un compañero de búsqueda de Heidegger, según Ginzo Fernández, en su misión de destruir la metafísica, la filosofía, mediante la vivencia de la angustia por conocer el ser. En esa búsqueda, tanto Lutero como Heidegger, como casi todo el idealismo alemán, suponen un hilo histórico que culmina en el año 1938, concretamente el 10 de noviembre, con la Noche de los Cristales Rotos. Y por cierto, el 10 de noviembre de 1938 se cumplió el cumpleaños de Martín Lutero, porque Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. Y Lutero, en su texto sobre los judíos y sus mentiras, pide que se quemen las sinagogas y que se extermine a los judíos, así como lo oís. Y esta es la conexión entre Lutero, Heidegger y Hitler. Espero vuestros comentarios abajo. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.